secretario dará la lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmación para concurrir a la sesión de hoy del señor director del Servicio de Impuestos Internos, don Hernán Frigolet, y de la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza, cada uno acompañado con sus respectivos asesores para la competencia, para la materia que los invitamos. Presentación del Servicio de Impuestos Internos, excusa por no poder concurrir a la sesión de hoy del diputado señor Agustín Romero por encontrarse en viaje oficial por el Congreso Nacional en la OCDE en Francia, y de la diputada señora Camila Rojas. Reemplazos permanentes de la diputada señora Gael Yomans a la diputada Mercedes Bulnes, del diputado señor Marco Ilavacas al diputado señor Daniel Melo, y de la diputada señora Marlene Pérez al diputado señor Guillermo Ramírez. Y hay un reemplazo para la sesión de hoy de la diputada Camila Rojas por la diputada Bulnes. Esa es toda la cuenta, estimada presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien. Comenzamos entonces con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes autoridades en el contexto del mandato de esta comisión. El director nacional del Servicio de Impuestos Internos, el señor Hernán Frigolet, quien asiste junto a la subdirectora de Fiscalización, la señora Carolina Sarabia, y el subdirector jurídico, el señor Marcelo Freyhofer. ¿Está bien dicho su apellido? Y a continuación a la directora nacional del Servicio de Aduanas, la señora Alejandra Arriaza, quien concurre junto a la subdirectora jurídica, la señora María Jazmín Rodríguez, y las funcionarias Úrsula Valdivia y Paola González. Bien, le ofrezco la palabra para comenzar al señor director del Servicio de Impuestos Internos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Vamos a solicitar que se nos dé acceso a presentar, Espera. a compartir pantalla. Ahí, ¿Necesita ayudarme con esto porque no cacho? ahí tengo acceso. Ahí está. Aquí no. Ah, ahí sí. Sí, ahí está. Ya. Ahí se cambió a modo presentación. Perfecto. Ya. Vamos a la presentación. Está organizada desde el punto de vista de un marco general, a través del cual nuestro servicio se hace cargo de lo que tiene que ver con todo lo vinculado a la emisión de documentos tributarios electrónicos falsos que generan la base de actos o negocios jurídicos que finalmente no son tales y que generan un efecto sobre el erario fiscal. Entonces, la referencia más o menos legal tiene que ver con el Código Tributario, en el artículo 4 bis, inciso segundo, donde se establece que el servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La buena fe en materia tributaria supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, según la forma en que estos se hayan celebrado por los contribuyentes. O sea, nosotros actuamos siempre a partir del principio de la buena fe. Sin embargo, tenemos claro de que hay agentes económicos que su leitmotiv es el de defraudar y por esa vía obtener renta de forma ilícita. Y desde el punto de vista institucional hemos desarrollado una estrategia contra el fraude y el delito tributario que tiene tres componentes. Primero, una estrategia de asistencia y colaboración. Esta está asociada a asegurarnos que tengamos contribuyentes de buen cumplimiento. La segunda es la estrategia de prevención y control. Prevención, detección y proporcionalidad ante el incumplimiento. Esto es refuerza la inteligencia analítica y despliegue de acciones preventivas. Y el tercer pilar tiene que ver con la estrategia contra el fraude y el delito tributario, y ahí lo que buscamos es la efectividad contra el comportamiento agresivo. Ejecutar acciones correctivas, oportunas, recuperando impuestos vulnerados
y aplicando las sanciones efectivas correspondientes. Desde el punto de vista de los roles en el control, tenemos que atención y asistencia, que es una de nuestras subdirecciones preocupadas de entregarles una plataforma de apoyo a todos los contribuyentes, es monitorear el proceso de inicio de actividades y ciclo de vida, agregando anotaciones para activar revisiones o restringir emisiones de documentos. O sea, aquí también tenemos desde la asistencia una vocación preventiva. En términos de las direcciones regionales, conocimiento experto para detectar, confirmar o revisar antecedentes relacionados a contribuyentes emisores agresivos. Un disclaimer, nosotros en nuestra jerga del servicio, un emisor agresivo es el que está usando documentos ideológicamente falsos para defraudar, ¿sí? Receptor o con documentos sin acreditar. Fiscalización, diseñar e implementar reglas de negocio y modelos analíticos con el propósito de detectar contribuyentes de acuerdo con patrones de comportamiento. Y legal o jurídica, diseñar e implementar estrategias de sanción del delito, seleccionar casos y proponer querellas o sanciones. Todas estas propuestas vienen siempre al director nacional para que éstas pasen después al sistema judicial. Desde 2017, el SI incluye entre sus focos de trabajo las acciones para prevenir y detectar a contribuyentes de comportamiento tributario agresivo, entre los que destacan quienes hacen uso de facturas falsas asociadas a operaciones ficticias. Aquí más o menos un recorrido de lo que realizamos desde el punto de vista de tratar de ejercer control sobre este tipo de conductas. Primero hacemos un uso de análisis de datos para detectar relaciones, comportamientos similares, anomalías respecto a contribuyentes del mismo segmento y sus características. Segundo, identificación de mallas de contribuyentes, redes de relaciones que nos permiten entonces ir viendo los recorridos que van haciendo los documentos tributarios electrónicos falsos. Bloqueo automático de autorización para la emisión de facturas electrónicas a quienes presenten riesgo de comportamiento tributario agresivo. 4. Procesos semanales de revisión en oficinas de contribuyentes que cumplan con algún modelo de determinación de comportamiento agresivo. 5. Cruces automáticos a declaraciones de impuestos donde se hayan utilizado estos créditos y se registran las alertas a las declaraciones que contengan créditos con indicio de corresponder a operaciones falsas. Nos interesa reconstituir la base tributable adecuada sobre la cual se tienen que pagar los impuestos. En el 6, a los emisores agresivos, bloqueo la opción de contar con propuesta de declaración de IVA y renta para quienes presentan riesgo de comportamiento tributario agresivo. 7, procesos de auditoría, receptores de facturas de contribuyentes agresivos y derivación de casos para iniciar el procedimiento de recopilación de antecedentes preparatorio para una presentación de querella. Y evaluar activación de una acción ante la justicia penal o los TTA. Aquí una representación de todos los modelos que hemos ido desarrollando y sobre los cuales vamos haciendo actualizaciones permanentes en función de el conocimiento que vamos teniendo y también la explotación de la información tributaria de distinta índole. Los documentos tributarios son una fuente de información, las declaraciones de impuestos permanentes, formulario 29 de todos los meses también, y con eso vamos constituyendo estos modelos que nos permiten ir ejerciendo algunas acciones de control en forma preventiva, desde bien marcados los inicios de estos procesos marcados con documentos tributarios electrónicos con el fin de defraudar. El modelo 1 es el que se llama de los iniciados. Ponemos mucha atención a los que hacen iniciación de actividades y que vengan con mallas de relaciones con algunos contribuyentes que ya hayan tenido comportamiento agresivo. El modelo 2 es de novatos, ¿sí? Ahí estamos a la primera emisión, todo lo que es la autorización para emitir facturas y otros documentos electrónicos. El grupo 3, el modelo 3, que es del de novatos 2, un poquito más maduros, que van con la tercera declaración de impuestos, es decir, ya llegan la tercera presentación del formulario 29 y vamos haciéndole un seguimiento desde que emitieron los primeros documentos. Después entramos en el monitoreo hacia el primer año. Aquí también estamos haciendo un seguimiento muy cercano porque los modelos ya nos están dando alguna inteligencia previa y nos dicen que sigue latente el riesgo de que en algún momento se nos vayan a emitir documentos falsos. Esto quiere decir que
los que hacen la emisión de documentos falsos no la hacen desde el inicio. O sea, ellos también esperan que alcance un nivel de madurez, suponen que están traspasando nuestro radar y en algún momento desencadenan el evento de documentos tributarios falsos. Segundo año se sigue profundizando y tercero y en régimen, es decir, a estos contribuyentes siempre se les está analizando desde un punto de vista preventivo y estar muy atento a cualquier acción que vaya a generar algún evento de defraudación. Desde el punto de vista complemento de estos modelos que están trabajados en nuestras bases de datos, coordinándose la Dirección Nacional con las direcciones regionales donde están actuando estos contribuyentes, es que hacemos campañas disuasivas de conciencia, alertar a los receptores de estos documentos sobre sus operaciones con agresivos, o sea, les estamos indicando a los que reciben y que aumentan sus créditos, que esos créditos son indebidos porque corresponden a facturas falsas, campañas publicitarias en términos de no caigas en la trampa, trata de tener claridad en términos de quién te está proveyendo tu factura, mantén control sobre tus contadores, etc. Emisores de documentos, estamos siempre atentos a establecer restricciones a la emisión de documentos, no acceso a condonaciones, exclusión en los libros electrónicos de compra de las facturas irregulares, restringir, revocar, diferir folios. O sea, permanentemente estamos tomando acciones, teniendo claro que todas nuestras acciones tienen que tener un fundamento, ¿sí? No puede ser porque el me tinca, ¿sí? Todo esto está en un sistema de información que nos lleva entonces a tomar este tipo de acciones. Y en ese sentido tenemos anotaciones que condicionan el otorgamiento condicionado de folios para facturación restringido, anotaciones que tipifican al emisor agresivo, contribuyentes en nómina de no condonables, informados a tesorería, otorgamiento condicionado de folios para facturación, no se realizarán propuestas de declaración del impuesto para que no se puedan consumar hechos de defraudación más abultados, etc. Con respecto a los receptores de factura, siempre vamos a realizar un evento de fiscalización, ¿sí? Acciones de fiscalización en la cual se hace un análisis en mayor profundidad de cuáles son los créditos con los cuales están rebajando sobre todo la base del IVA, un contacto personalizado a distancia o en terreno con el contribuyente y intercambio de correos cuando tienen una dirección electrónica registrada y que está funcionando bien en el servicio. Desde el punto de vista del área legal, el trabajo con el área legal para agrupaciones o mallas, tener siempre actualizada e ir ampliando las mallas que se han ido construyendo y que se van actualizando permanentemente. Y todo lo que tiene que ver con el levantamiento de las querellas y las sanciones respectivas. Aquí el trabajo de mallas societarias es un elemento que nos lleva mucha energía, tanto a la Dirección Nacional como a las direcciones regionales, mantener esto debidamente actualizado. Algunas estadísticas importantes: el SI finalizó 12.355 procesos de fiscalización a receptores de facturas falsas y usuarios de crédito fiscal de IVA que no corresponde. El rendimiento total de estas acciones de fiscalización hacia los receptores de esta factura fue de casi 84.500 millones de pesos por concepto de reducción del pago de estos créditos indebidos. ¿Sí? Aquí voy a dar el pase a nuestro director jurídico, que se va a centrar ya directamente en lo que son los procesos de recuperación de antecedentes y dar detalles de lo que es la operación del mega fraude o de los megatributos eludidos. Gracias, director. Buenas tardes. Aquí, tú puedes... Gracias, director. Buenas tardes. Ahí puedo... Bien, claro, de lo que estamos, el motivo por el cual se constituye esta comisión tiene que ver con los detalles de lo que se denominó el caso mega fraude, que está desde el punto de vista de la investigación penal en pleno desarrollo, pero donde hubo un evento muy importante el día 15 de diciembre relacionado con la audiencia de control de detención y formalización de más de 55 personas en un caso que
reviste características históricas porque abarca más de 250.000 millones en operaciones. Desde ese punto de vista, vale la pena acá explicar como una primera cuestión qué es la recopilación de antecedentes. ¿Por qué? Porque como tal, como indicaba el director, tenemos ámbitos de acción como Servicio de Impuestos Internos desde el punto de vista preventivo frente a contribuyentes que denominamos agresivos, vale decir que se crean con el solo objeto de defraudar al fisco mediante la emisión y cesión de facturas falsas. Hay una estrategia también de recuperación mediante la acción de fiscalización en particular, pero también hay una estrategia de sanción cuando esas conductas revisten características de delitos tributarios. Y cuando hay conductas que revisten características de delitos tributarios, el Código Tributario le otorga al Servicio de Impuestos Internos una facultad, que es la de recopilación de antecedentes, en el artículo 161, número 10, que es hacer acopio de todos los elementos probatorios en sede administrativa del delito para efectos de que el director pueda fundamentar adecuadamente su decisión de ejercer la acción penal mediante la respectiva querella o denuncia. Ese es el proceso al que me voy a referir relacionado con este caso. En particular, para nosotros, el origen de este caso tiene que ver con el contribuyente Pavés Canesa, que respecto del cual el 12 de diciembre de 2017 se inició un proceso de recopilación de antecedentes por delitos tributarios el año 2017, el diciembre de 2017, por una detección de una posible red de emisores de documentos tributarios falsos. Luego la Dirección Regional remite estos antecedentes al departamento que tiene la supervisión general de estos procesos a nivel central, que es el Departamento de Delitos Tributarios de la Dirección Nacional, pertenece a la subdirección jurídica para efectos del análisis de los antecedentes ya recopilados. En ese sentido, se efectúa un análisis por parte de delitos tributarios y se detecta que 16 contribuyentes habrían facilitado facturas falsas a terceros por los periodos 2017 a 2019, todos vinculados a Pavés Canesa. Aquí podemos ver cómo existe un accionar del servicio que es bastante pronto en relación con los periodos de que se trata. Y eso tiene que ver con el modelo de detección de irregularidades en el ámbito de facturas al que se refería en su exposición el director. Nuestros sistemas nos permiten ir detectando a través de parámetros que hay elementos llamativos en determinados contribuyentes respecto de los documentos que están emitiendo. Eso permite prevenir, permite corregir y controlar y permite también desarrollar en forma pronta los procesos de recopilación de antecedentes. Acá podemos ver en forma esquemática cómo operan esos procesos. Normalmente un contribuyente vende determinada especie, determinada mercadería, y el IVA correspondiente a esa operación se conoce como débito fiscal, que es lo que tiene que pagar el contribuyente de IVA. Pero puede imputar respecto de ese débito fiscal el crédito fiscal correspondiente a sus compras. Eso es como opera normalmente un contribuyente que tiene operaciones reales, registrando además estas operaciones en los libros de compras y venta y en los registros contables. Pero en esta cadena, muchas veces, respecto de contribuyentes que hemos calificado como agresivos, interviene el fenómeno de la factura falsa. El fenómeno de la factura falsa, además, es el más significativo desde el punto de vista de los delitos tributarios. Del orden del 80% y más de los casos de delitos tributarios tienen que ver todavía con la factura falsa, ya no desde el punto de vista material, pero sí ideológico, no material, porque tenemos ahora factura electrónica y su registro inmediato, pero respecto de la operación de la que da cuenta ese documento, en ocasiones no es real y tenemos esta capacidad de detectarlo y llevar adelante los procesos de recopilación de antecedentes. Vinculado con el señor Pavés Canesa, encontramos también a otro contribuyente que es Juan Galás y a otros contribuyentes vinculados con él, respecto del cual también se inicia un proceso de recopilación de antecedentes vinculado acá, en este caso, con el uso del beneficio de IVA exportador, en este caso respaldado también por facturas falsas que provenían del grupo de
Pavés Canesa. Por lo tanto, se empiezan a entrelazar las recopilaciones de antecedentes, que ya de por sí eran grandes en cuanto a los montos, por distintas suertes de clanes dentro de este caso. Por otro lado, el 25 de agosto de 2017, desde la Regional Poniente, desde Santiago Poniente, se remite al Departamento de Delitos Tributarios antecedentes relativos a contribuyentes que obtenían devoluciones de IVA por este concepto de exportación, y de dicho antecedente se emite por parte del servicio ya en noviembre de 2018 una recopilación de antecedentes, determinando en ese entonces un perjuicio fiscal, diferencias por concepto de impuestos, de más de 8.000 millones, 8.700 millones de pesos a esa fecha. En definitiva, todo este proceso de revisión de los contribuyentes y recopilación de antecedentes llevó a que existían nexos entre distintos contribuyentes vinculados entre sí, con la misma figura de defraudar al fisco mediante la creación de empresas y emisión de facturas falsas por los montos que se indican acá en esta tabla. Vemos procesos en ese sentido de recopilación de antecedentes en Santiago Norte, en Puerto Montt, en Arica, en Talca, en Valparaíso y en Santiago Sur, por montos que sumaron a diciembre de 2023 13.487 millones. En definitiva, desarrollados y revisados estos casos, pudimos concretar a partir de esos procesos de recopilación de antecedentes, como se verá en el tiempo, desde el año 2018 en adelante, una serie de querellas, 11 querellas en particular, y además de otras acciones a las que se va a referir seguramente la directora de aduana, relacionadas con delitos aduaneros. Propiamente por delitos tributarios estamos hablando de 11 querellas, 37 querellados, perjuicios fiscales que en definitiva terminaron por sobrepasar en materia de receptores, vale decir, del crédito fiscal y de las devoluciones obtenidas por más de 33.000 millones, y de IVA e impuesto diésel facilitado, este es el rol del que crea la empresa y facilita documentación tributaria falsa, por más de 56.000 millones. A partir de lo anterior, entonces, el Ministerio Público realiza su investigación y ya está en condiciones el 15 de diciembre de 2023 de poder efectuar la detención, decía, de más de 55 personas, efectuar su control de detención el 15 de diciembre, y sobre esa base también se aplicaron medidas cautelares respecto de estas 55 personas, particularmente en lo que respecta al delito tributario. Respecto de 22 personas, en esa oportunidad se aplicó la medida de prisión preventiva. A nivel de los mayores involucrados, de los principales involucrados en estos casos, y de las querellas presentadas, aquí podemos ver una línea del tiempo respecto de estas acciones penales. Desde abril del 2019 teníamos hasta junio de 2022, pero hemos concretado otras acciones penales vinculadas con este caso, ahora precisamente en marzo de 2024. Y ahí tenemos las 11 acciones penales, donde están mencionados el señor Galás, el señor José Pavés Canesa y otros involucrados en estas distintas redes. De lo que se observa en esta nómina de casos y en esta línea del tiempo, podemos visibilizar cómo impuestos internos respecto del ejercicio de esta acción penal por las irregularidades vinculadas con las facturas falsas y estos distintos clanes vinculados entre sí, ha sido activo, persecutor o ejecutante de la acción penal para que se pueda investigar los casos y para que se puedan sancionar, con querellas que fueron presentándose en forma consecutiva desde el año 2019 y cuya mayor expresión es la querella de enero de 2022 respecto del señor José Pavés Canesa, que es el mayor caso. Todo lo anterior hace derivar en las investigaciones del Ministerio Público y que el Ministerio Público, en definitiva, en diciembre del año 2023 pueda concretar esta audiencia de detención y formalización de las personas que les acabo de comentar en forma exitosa, porque estamos teniendo en definitiva un proceso de investigación o un proceso completo de recopilación e investigación que uno puede quizás estimar largo en el tiempo, pero aquí sí
está teniendo un avance en forma exitosa a partir de la audiencia de formalización de diciembre pasado. Algunos datos más de detalle respecto de las empresas que crearon esta persona en los casos de perjuicio fiscal más significativos, y respecto de los montos que están involucrados, donde vemos que en el caso del señor Galás se trata de 5.000 millones, en el caso de otras personas también montos que superan los 5.000 millones. Se trata, por lo tanto, de un caso desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos ejemplar en cuanto a la capacidad de detectar estas redes, de efectuar las recopilaciones de antecedentes, de ejercer la acción penal y de que esta acción penal vaya teniendo éxito donde tiene que tener, que en la sede penal con la investigación del Ministerio Público, donde el rol del Servicio de Impuestos Internos ya presentada la querella es de colaborador. La investigación en sede penal, sabemos, no la lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos, sino que nuestro rol ahí es de colaborador en todo lo que se nos requiera por parte del órgano persecutor. Sin perjuicio de lo anterior, en el modelo que se mostraba al inicio de esta exposición, creemos importante fortalecer facultades del servicio para detectar en forma más oportuna este tipo de fenómenos criminales y poder actuar con más fuerza en la persecución de los mismos, con muchas de las medidas que están indicadas en el proyecto de ley de cumplimiento tributario actualmente en trámite en esta corporación, como por ejemplo el ajuste de normas de secreto bancario, de la devolución de IVA exportador, la figura nueva que existe en otros países también, pero nueva en nuestra legislación del denunciante anónimo, la colaboración sustancial, el incremento de penas por delitos tributarios vinculados con la factura falsa, la facultad de fiscalizar y actuar en servicio mediante el uso de las facultades de multijurisdicción y el fortalecimiento también de la estrategia de fiscalización en grupos empresariales. Eso por cuanto puedo informar, director. Disculpe, solo cuando vayan a tomar la palabra, por favor, para mencionar el nombre y el cargo que en su caso, para efectos de registro en acta. Me cargo Marcelo Freyhofer, subdirector jurídico de Impuestos Internos. Con esto, señora Presidenta, damos por terminada nuestra presentación y abrimos paso a preguntas o a la presentación complementaria del Servicio Nacional de Aduanas. Bien, vamos a iniciar una ronda de preguntas después de la exposición que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos. Luego vamos a darle la palabra a aduanas para que puedan realizar su exposición. Diputadas, diputados, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Yo tengo varias para el servicio. Sí, diputada Llamas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar al director, también al subdirector. Bueno, nosotros nos vemos a propósito también de ese mismo proyecto de ley que espero que avance rápidamente también en la Cámara y en el Congreso en general. Yo quería consultar, por su intermedia, presidenta, respecto a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que estuvieron involucrados, las sanciones que se consideraron y en qué quedó eso, porque ahí hubo unos trascendidos en prensa y me gustaría poder saber, y también las razones, ¿cierto?, del por qué se toman esas definiciones. Creo que en estas materias a mí me parece primero muy positivo el rol que jugó el Servicio de Impuestos Internos para poder transparentar esta situación. Y eso yo esperaría que sucediera, bueno, mirando hacia atrás, hubiera esperado eso también en otros casos y que con anterioridad se hubiera realizado, pero también teniendo este caso a la luz, quizá también evaluar cuál es el rol que queda en términos de evitar y prevenir que esto suceda con posterioridad, y para eso las sanciones son súper importantes, presidenta. Entonces, por eso intermedio, respecto a los funcionarios, me gustaría saber qué es lo que sucedió, y también me gustaría poder preguntar sobre los tiempos, porque efectivamente, a ojo, entiendo del Servicio de Impuestos Internos, se hizo con rapidez, y puede ser en comparación con otros casos. Pero quizás, presidenta, si es que se tienen más herramientas, esos tiempos se pueden acotar, ¿cierto? Si es que hablamos, por ejemplo, de contar con levantamiento del secreto bancario, entonces me gustaría saber, con esas propuestas, cuánto
tiempo o menos, o si efectivamente podría tener esa consecuencia de tener mayor agilidad al momento de realizar la fiscalización. Eso, presidenta. Gracias, diputada Yomas. Comparto sus preguntas. Diputado Ilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Primero saludar a todos los invitados. Me parece importante que al interior de esta comisión estemos hablando, además de los hechos que todo Chile conoce, cuáles son las propuestas en las cuales nosotros podemos trabajar en orden a fortalecer el trabajo que hace el Servicio de Impuestos Internos y cada una de las unidades fiscalizadoras en el ámbito de los impuestos. Pero después de la exposición, y cuando escucho las cifras, estamos hablando de una suma cercana a los 90.000 millones de pesos defraudados, siento cierto nivel de complacencia por parte de la dirección, tengo que decirlo. Creo que hace falta también un poco de autocrítica, porque estos son hechos que vienen hace mucho tiempo, porque alguien llega a defraudar 90.000 millones de pesos, 90.000, estamos hablando de harto tiempo. Y ahí sumarme la petición que hace la diputada Yomas en orden a saber también cuáles son las acciones concretas que están, porque estas son las acciones hacia afuera, que son casi todas reactivas, porque fueron gracias a filtraciones que si no hubiéramos conocido esto sigue pasando, pero colado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son la autocrítica que hace también el Servicio de Impuestos Internos y cuáles son aquellas gestiones que están desarrollando ustedes para que este tipo de hechos se puedan detectar con tiempo y si se ha logrado determinar también si es que existen funcionarios involucrados dentro de todo este proceso de defraudación? Yo sé que a quien le corresponde investigar en términos penales el Ministerio Público, pero la responsabilidad administrativa la tienen a su cargo ustedes, ¿ya? Y de acuerdo a los mismos audios que dan cuenta de mucho de este tipo de cosas, al parecer existiera también una organización criminal detrás de esto que involucraba también a algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, lamentablemente. Yo tengo un tremendo respeto por los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos y me consta que en su gran mayoría son trabajadores probos que sacan la mugre con pocos recursos para poder enfrentar una de las actividades más ingratas del poder del Estado, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Pero creo necesario, insisto, que cuando se viene a intervenir a la Cámara de Diputados en una comisión investigadora, que lo que busca es determinar las responsabilidades políticas, que lo que busca es determinar, ver de qué manera somos capaces de mejorar el sistema, existe un poquito menos de autocomplacencia. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Ilavaca. No habiendo más palabras, voy a tomar la palabra al respecto. Primero partir agradeciendo la exposición del servicio y yo creo que acá estamos ante una cuestión que es esencial, ya lo decían, es el cobro de los tributos, la recaudación tributaria. La verdad es que a pesar de lo que se ha intentado instalar, los impuestos no son un robo en sí mismo, pero evadirlos sí. Y quisiera poner un poco cifras sobre la mesa del contexto de lo que significa el megafraude. 240.000 millones de pesos. Hoy día la ciudadanía nos demanda avanzar en materia de seguridad. Estos 240.000 millones de pesos alcanzan para 2 cárceles de máxima seguridad en Chile, para 9.000 patrullas de carabineros, para 40 CESFAM. O sea, ese es el nivel de magnitud del fraude que existió al fisco. Y cuando acá los diputados anteriormente levantan estas inquietudes, yo las comparto. En primer lugar, es importante conocer cuáles fueron las sanciones administrativas que han existido al interior del servicio, porque creo que constituyen una medida ejemplificadora. Y en la tarea de la recaudación de los tributos, cuando falla, cuando existe margen al fraude de esta magnitud, quienes se ven perjudicados son las chilenas y los chilenos, pero sobre todo aquellos que necesitan que el Estado invierta en sus mayores necesidades. Entonces, a propósito también de la magnitud en la que estamos viendo, y yo tengo muchas dudas respecto de los plazos que se manejan, porque mencionaban a propósito de este protocolo de los comportamientos de los contribuyentes agresivos, que el primer levantamiento de antecedentes vendría ocurriendo el año 2017, ¿verdad? Si bien entiendo desde la línea de tiempo. Pero las querellas comienzan a presentarse la primera el 2019 y ya la oportunidad de formalizar de parte del Ministerio Público es en 2023. Existió una autodenuncia en la Fiscalía Norte por parte de una de las personas involucradas en el año 2018. Por lo tanto, ¿qué plazos se están manejando hoy día a propósito de la oportunidad en identificar este tipo de comportamiento? Lavado de activos, asociación ilícita, falsificación de documentos, son un sinnúmero de delitos que tienen por concertación poder defraudar al fisco en una cantidad que no habíamos visto en la historia de nuestro país. Entonces, yo también creo que la oportunidad
en el levantamiento de los antecedentes, en la presentación de cargos, en las sanciones que se toman en la interna dentro del Servicio de Impuesto Interno, vale decir, la consulta que hacía la diputada Yomans y el diputado Ilavaca sobre las sanciones administrativas a las y los funcionarios de una manera ejemplificadora, son fundamentales, entendiendo que la principal labor de la recaudación de los tributos precisamente es la destinación de una manera en que entendemos que el Estado puede ir a compensar necesidades de las personas que hoy día no tienen para poder cubrirlas por su propia cuenta. Así que yo también quisiera saber cuál es la reflexión que hace el Servicio de Impuesto Interno al respecto, con una mirada de autocrítica, y cuáles son también las reformas que consideran que son importantes, que se tienen que revisar, además del proyecto al que hacía mención el director jurídico, que entiendo que estaría avanzando pronto, según lo que me dice la diputada Yomans. Eso por mi parte. ¿Va a responder las preguntas usted? Voy a iniciar yo Ok, y voy a le entrar doy la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, aquí se han puesto sobre la mesa 3 casos que son distintos. Los sumarios que nosotros establecimos fue por el caso Audio, no tiene que ver con este mega fraude. Y está relacionado también con otra parte vinculada a ese proceso que tiene que ver con la emisión de facturas falsas en el caso del Factoring Factop, ¿sí? Que va con otra, no era ahí no estaba con el fin de defraudar, sino que de estafar, ¿sí? Y ahí, partiendo por lo que nos planteaba el diputado Ilavaca, ahí nosotros empezamos la recuperación de antecedentes en enero y en julio prácticamente ya teníamos todo sobre la mesa y estábamos entrando ya a tener prácticamente la preparación de las querellas que salieron muy rápido en ese año. Entonces, efectivamente hemos tenido un proceso de aprendizaje, ¿sí? El caso de Factop es más complicado porque involucra también al sistema financiero, el sistema financiero de las pymes, y hoy por hoy con la ley FinTech, bueno, todos los factoring van a entrar al radar de la CMF. Entonces ahí también institucionalmente no solamente vamos a estar nosotros con un radar que está cada vez más fino y tratando de hacer las cosas más rápidas y tratando de tener entonces una inteligencia mucho más al servicio de bloquear todo esto. Una precisión, con el caso del mega fraude, lo que se ha hablado cuando hablamos de los 240.000 millones, a lo que se refiere el Ministerio Público es el volumen de negocios, o sea, el valor de la factura, que no es equivalente a la defraudación. La defraudación está más o menos en las cifras que nosotros presentamos, que anda en el orden de los 90.000 millones, ¿ya? Eso, en términos de, son 2 bajadas distintas, una que hizo el Ministerio Público, otra que está refrendada en todas las querellas y lo que se mostraba acá que está desde el punto de vista de la persecución, ¿sí? Y también hay otra cifra más técnica, en cualquier momento la podemos aclarar, que tiene que ver con el impuesto y su actualización, más los recargos en términos de las multas y otras que se aplican por otro lado. Con todo, nuestra acción también va actuando sobre las 2 caras de la misma moneda, ¿sí? Por un lado, con los defraudadores que emiten las facturas falsas y hacen negocio y obtienen renta económica con eso, y los que las usan. Y nosotros recuperamos una buena parte por el lado de los usuarios, que son los que fundamentan el perjuicio fiscal, ¿sí? Porque ellos aumentan los créditos indebidamente y pagan menos IVA y por eso mismo disminuyen la base de la renta líquida imponible y pagan menos renta. Entonces, por ese lado nosotros atacamos y obtenemos una recuperación de los volúmenes defraudados asociados a la emisión de facturas falsas. Lo otro, ¿por qué el proceso de recopilación es tan exhaustivo? Porque es lo que fundamenta la querella, ¿sí? Porque finalmente la querella va a tribunales. Entonces, si hay faltas de procedimiento, bueno, rápidamente se desvirtúa y los delincuentes van a seguir por forma y no por fondo. Entonces, por eso el proceso de recopilación de antecedentes sigue un protocolo bastante intenso y cuando se presenta la querella va todo muy bien fundamentado y tenemos más o menos ya hecha la realidad entre lo que es la emisión y el uso de los documentos tributarios falsos, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver con lo que estábamos viendo. Ahora, volviendo al caso Audios, ¿sí? Que me interpela acá qué pasó con los funcionarios, el proceso investigativo sigue. Nosotros empezamos el proceso investigativo con una suspensión de los funcionarios para alejarlos de los sistemas del servicio y poder ahí entrar a la profundidad de la investigación, y una vez avanzada la investigación y visto los detalles, se les levantó la suspensión a los funcionarios, ¿sí? Varios de ellos se incorporan a sus funciones normales, los equipos en los que estaban. El proceso sigue para todos, no ha habido
nadie que haya quedado fuera de ninguna responsabilidad aún, y por lo tanto el proceso sigue. Y el que no retorna a su cargo es el director de la DGC. Bueno, hoy tenemos un nuevo director de la DGC que fue nombrado y a partir del 1 de abril está en ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que compete a mi visión más general y claro, nos hacemos cargo de los procesos y hemos ido haciendo un aprendizaje de por medio, ¿sí? Porque la masificación de la factura electrónica y de las boletas electrónicas, nosotros estamos procesando en términos anuales 700 millones de facturas, ¿sí? Son 60 millones de facturas mensuales, aprox. Y en términos de documentos tributarios electrónicos, donde está la boleta electrónica, las notas de crédito y las guías de despacho, le sumamos 1.400 millones más, ¿sí? Todo eso nos ha transformado en una institución que es transaccional. Todo eso se está emitiendo todos los días, en todos los horarios, ¿sí? Entonces, por eso, todos estos procesos tienen que ver con eso. Y después tenemos que actuar sobre la buena fe. Nosotros no podemos, sin justificación, a alguien bloquearle la emisión, por mucho que lo tengamos en una malla en la cual tenemos claro que ha estado participando como representante o como socio de algunas sociedades que están en estas redes que emiten estos documentos falsos, ¿sí? Entonces ahí también tenemos algunas prebendas que nos impone la ley, en la cual nosotros no podemos dejar a alguien sin hacer su inicio de actividades, sin tener una empresa y que ella vaya a facturar. Sí, obviamente hoy tenemos un aprendizaje y vamos haciendo un seguimiento muy marcado en términos de qué es lo que va pasando para evitar tener montos fraudes. Después, nuestro subdirector jurídico se va a referir a la relación que hay entre nosotros como querellantes y las acciones que hace el Ministerio Público, ¿ah? Porque lo penal, el Ministerio Público es el que lleva la acción adelante. Gracias. Gracias, director. Recordar que para la solicitud de palabras hacerlas a través de la presidencia, en primer lugar, y en segundo lugar, si es que los diputados están de acuerdo a que el director jurídico haga una mención muy breve, por favor, porque aún tenemos que escuchar a aduanas, unos 2 minutos, que sea muy preciso. Director jurídico tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, en particular respecto de la que puede ser la amplitud de los tiempos de la acción del servicio, los procesos de recopilación de antecedentes están definidos por ley que pueden ser de hasta 18 meses. En el caso particular, decíamos, son fenómenos que se detectaron en el 2017, que generaron proceso de recopilación, y ya en abril se empezaron a ejercer las primeras querellas, una de un total de 11. 2019. La formalización del Ministerio Público respecto de un caso que partió el 2019 se efectuó más de 4 años después. Eso nosotros colaboramos y trabajamos estrechamente con el Ministerio Público, tenemos reuniones de coordinación, pero no depende del Servicio de Impuestos Internos. La acción de avanzar con las investigaciones penalmente, reunir los antecedentes que sirvan para efectuar cargos, formalizar la investigación, depende del Ministerio Público y toda nuestra colaboración al respecto, pero esos tiempos son imputables al órgano persecutor. Y cortito, muy breve, solamente para decir, señora presidenta, que sin perjuicio de lo anterior, nosotros estamos permanentemente mejorando nuestros estándares de eficiencia, tenemos indicadores de balance scorecard, en particular respecto de este proceso. 2 años atrás estábamos en promedio de 12 meses, el año 2022 9 meses, el 2023 8 meses, y seguimos reduciendo los tiempos porque entendemos, sí, que mientras antes se pueda ejercer la acción penal del servicio, va a ser de mejor calidad y más eficiente. Solo yo tengo una duda al respecto. En el caso del levantamiento de antecedentes para los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, para poder aplicar sanciones administrativas, que es la competencia que tiene el Servicio de Impuestos Internos, ¿son estos mismos 18 meses a los que está haciendo alusión o cuál es el plazo que se maneja? Señora presidenta, por su intermedio, bueno, en el caso de los sumarios, tienen plazos definidos en el Estatuto Administrativo. Normalmente la investigación son 20 días prorrogables. Y un sumario en promedio puede demorar en la institución quizás del orden de entre 3 y 6 meses, más o menos, la duración promedio de un sumario, pero está regulado no en el Código Tributario, sino que en el Estatuto Administrativo.
Muchas gracias. Igualmente me interesa que quedara en acta esa respuesta. Bien, agradecemos la participación del Servicio de Impuesto Interno, de su director, del director jurídico, de quienes estuvieron acompañando y exponiendo en esta comisión, para proceder a darle la palabra a la directora nacional de aduanas, a la señora Alejandra Arriaza, que concurre también con la subdirectora jurídica. Vamos a comenzar con la señora Alejandra Arriaza. Usted tiene la palabra ahora para hacer una exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los integrantes de la comisión. Ya voy muy resumido para comentar lo que tiene objeto en esta comisión. Ya, principalmente, solamente recordar, no avanza perdón, no quiero avanzar. Me voy a... Sí, ahí sí, ¿ya? Solamente para hacer un recordatorio, el Servicio Nacional de Aduana es un servicio fiscalizador, ya que interviene en el tráfico internacional para vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por las distintas fronteras del país para la determinación de los tributos, el pago de los impuestos y demás gravámenes que correspondan tanto a la importación, exportación, ¿ya? Y cualquier otro cumplimiento que deban establecerse en las mercancías o en los flujos a través del tráfico por las fronteras, ¿ya? Es decir, todas las demás leyes que deban cumplir estas mercancías que pasan a través de las fronteras de nuestro país, ¿ya? Y el ordenamiento jurídico principalmente está en su ley orgánica y en su ordenanza aduana. Ya eso es importante porque dentro del país contamos con 16 aduanas, tenemos alrededor hoy día de 2.050 funcionarios, 120 puntos de control permanentes a nivel nacional, con presencia de Bisbiria hasta Puerto William, y con una atención de los 365 días del año. ¿Ya? En materia de control, principalmente el Servicio Nacional de Aduana funciona con un sistema de gestión de riesgo, el cual está basado principalmente con un análisis de inteligencia basado en parámetros de riesgo de distintos tipos. Esto incluyen tanto lo que se refiere a el pago de tributos como la posibilidad de que se vulneren otras normas como el contrabando ilícito, ya sean de mercancías permitidas como de mercancías prohibidas, como serían las que no está permitida su circulación, como drogas, armas u otros, pero en el ámbito de la determinación de tributo, en el ámbito tributario, el Servicio Nacional de Aduanas desarrolla un análisis respecto al cumplimiento en materia tributaria y principalmente está basada tanto en el control en la línea, es decir, cuando se encuentran las mercancías en las distintas fronteras del país, como a posteriori, porque el delito tributario o los ilícitos relacionados a los temas tributarios o a los temas documentales del servicio pueden ser además analizados o seguidos por el servicio hasta 3 años después, como son las facultades de nuestro servicio. ¿Ya? En este caso en particular, entonces, efectivamente, aquí quiero recordar que es un resultado principalmente del sistema de análisis de riesgo del Servicio Nacional de Aduana, el que determinó a través de la unidad de riesgo de la aduana metropolitana levantar una alerta o un análisis que estaba basado principalmente por algunas señales de riesgo que se determinaron en el seguimiento de las operaciones. Ya fue la unidad de análisis en el año 2015 que determina que existe una anomalía que salta en nuestro sistema de selectividad y también en el análisis de expertos los funcionarios que trabajan en análisis de riesgo que determinaron un aumento sostenido de las exportaciones de teléfonos celulares, en este caso así partió, ya hacia Colombia, Brasil y Estados Unidos, lo que estableció entonces que estas unidades que funcionan en red a lo largo de nuestro país, se levantara una alerta a nivel nacional, es decir, se le solicita a la unidad de análisis de la Dirección Nacional establezca una alerta a nivel nacional, ¿ya? Porque estos tipos de embarque presentaban varias incongruencias. Primero, por la cantidad de bultos, la cantidad de kilos declarados, la cantidad de unidades de teléfonos celulares declarados, correspondían a exportaciones de teléfonos. Acá no se fabrican teléfonos, por lo tanto tendrían que haber sido importados en algún momento
por empresas que no estaban relacionadas a la acción de celulares o en este caso empresas nuevas también. Entonces esta alerta establece un nivel de riesgo en nuestro sistema de selectividad que asegura la selección para un aforo físico de todos estos tipos de mercancías que tuvieran operaciones similares para determinar en la práctica si se daba alguna ilícito o alguna anomalía en este tipo de operaciones. ¿Ya? Por lo tanto, se establece una marca, por decirlo así, en nuestro sistema que filtra cada operación electrónica que se presenta al servicio, que determinaba entonces una selectividad de revisión física de las mercancías. En este caso de exportación. El resultado de entonces de estas revisiones, principalmente se da en el aeropuerto metropolitano, se detectaron irregularidades tanto en la cantidad como en el valor de las mercancías declaradas. ¿Ya? Estamos hablando del año 2015. A raíz de esto, entonces, esto determinaba que no se condecía el valor de las mercancías que se declaraban en los documentos aduaneros, en su factura, en los documentos de respaldo, con la cantidad, con el peso declarado, con la cantidad de bultos declarados, había una anomalía, por lo tanto, esto determinó la presentación de 4 denuncias por el delito de declaración maliciosamente falsa del artículo 169 de la Ordenanza de Aduana, que se presentó el 31 de agosto del 2015. ¿Ya? Ahí parte la primera, por decirlo así, denuncia formal que hace el servicio ya hacia el Ministerio Público. Por ejemplo, teníamos un caso donde se declaraban 14.320 unidades de teléfono por un valor FOB de casi $1 millón, $956.475, es decir, un valor de las mercancías totales, ¿ya? Y al hacer el aforo físico, la revisión física, se encontraba solamente con 1.383 unidades de teléfono, o sea, había una declaración de mucha mayor cantidad de la que realmente correspondía por un valor de $37.341 FOB total. Entonces también una sobrevaloración, ¿ya? Esto estableció, además de mantener la alerta de selectividad respecto al tipo de operación, además entonces de hacer las denuncias correspondientes por el delito de declaración maliciosamente falsa, es decir, los documentos que declaraban o que acompañaban este despacho, esta operación, no correspondían a lo que en la práctica físicamente iba. Además, se estableció una alerta de selectividad para el RUT y los RUT que pudieran estar relacionados a este tipo de operaciones. Es decir, si este RUT ya de las empresas que hacían estas operaciones, que nos empezaron a aparecer también en los aforos físicos con esta anomalía, tenían otras dedicaciones al rubro de las exportaciones, alguna comunicación con otras empresas u otros RUT que nos permitieran elevar mayores antecedentes respecto a los riesgos que aquí estábamos tratando. Adicionalmente, también se mantuvo comunicaciones con las aduanas de destino para obtener información de cómo eran declarados estas mercancías a su arriba ya. En este caso, al determinarse por aforo físico que existía esta anomalía, las mercancías fueron retenidas. Sin embargo, queríamos saber cómo estaban siendo declaradas al otro lado, porque también se declaran anticipadas para la importación en este país de destino, ¿ya? Y ahí tener un monitoreo permanente de este tipo de exportaciones, con fiscalizaciones físicas, exámenes documentales y, por supuesto, comunicación con nuestros pares de otras aduanas. Con esto, entonces, como yo decía, las denuncias se presentaron 4 por operaciones ya detectadas e incautaciones, y por oficio del 5 de octubre, el Servicio Nacional de Aduana, el mismo año, el 2015, denuncia los hechos al fiscal jefe de la Fiscalía de Pudahuel, generando un RUC, y después, al no obtener respuesta inmediata, se vuelve a presentar la misma denuncia al fiscal adjunto, ¿ya? Y se obtiene un RUC, que es el segundo que está ahí, que es el RUC definitivo de la causa que se inicia con este caso. Y se informan también a la fiscalía que existen otros riesgos, gran cantidad de celulares, ¿ya? En este caso exportados, desconociendo su origen,
¿ya? Las mercancías no eran fabricadas en Chile, por lo tanto, una de las consultas, que si bien no corresponde a las facultades de aduana porque no tiene que ver con un tema de comercio exterior, pero sí el establecer que era un riesgo el no conocer cuál era el origen, lícito o no, de la mercancía que se estaba exportando. ¿Ya? Los exportadores no contaban con importaciones de celulares, por lo tanto los adquirían, ¿ya? De alguna manera, y por lo tanto también podía haber aquí, por ejemplo, algunas de las hipótesis que se establecen para hacer los análisis de riesgo en el servicio, que podía ser receptación de especies robadas, algún lavado de activos, o bien una sobrevaloración para fines tributarios posteriores ante el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? El día 4 de diciembre se inicia la investigación de la causa RUC de la segunda, que la aduana entonces se hace presente para rectificar la denuncia. Los fiscalizadores prestaron la declaración, se acompañó además la documentación a la unidad policial y adicionalmente se concretó una entrevista con el fiscal de la causa, ¿ya? En este caso el fiscal Báez, ¿ya? Durante los años 2015 al 2018, la aduana mantuvo las alertas y por lo tanto se siguieron haciendo filtros, fiscalizaciones y operaciones de fiscalización directa sobre la carga, ¿ya? Lo que permitió un aforo a la totalidad de las mercancías que ingresaban a zonas primarias con motivo de la exportación. Si todas aquellas que ingresaron a zonas primarias pasaron a aforo físico, por lo tanto llegamos entre el 2015 y el 2018 a detener o incautar, ¿ya? O a detectar 205 operaciones de exportación denunciadas, que se sumaron a las denuncias que les comentaba anteriormente, ¿ya? Con 3 modalidades que se descubrieron al hacer estas fiscalizaciones. Diferencias sostenidas en peso y cantidad para sobrevalorar, ¿ya? Eso podía ser por varios motivos, como dijimos antes, la hipótesis podrían ser que fueran lavado de activos o bien sobrevalorar para obtener una mayor devolución del IVA al exportador, ¿ya? Hay varias razones para poder sobrevalorar, esas son algunas de las hipótesis levantadas. La segunda modalidad era la utilización de facturas de exportación falsas, ¿ya? Hechas en origen de Chile para sobrevalorar, tema que también acompañamos a las denuncias y a la fiscalía y a la policía que se hizo cargo de la investigación. Exportaciones ficticias también que se determinaron en esta fiscalización permanente en estos años y después de ello también con guías aéreas de empresas de transporte. Por ejemplo, en este caso encontramos guías aéreas falsificadas de FedEx y de LATAM, ¿ya? Donde efectivamente ingresaban las mercancías a zona primaria y por algún motivo, por supuesto ilícito, ¿cierto? Después retiraban las mercancías de zona primaria, pero hacían la presentación de la documentación como si se hubiera producido la exportación, ¿ya? Entonces eso, efectivamente, se encontraron estas exportaciones ficticias por un valor de $50.000 en valor FOB, ¿ya? O sea, estas 3 modalidades fueron las que se detectaron permanentemente en estos años que se mantuvo y se ha mantenido, perdón, son $50 millones, ¿ya? De exportaciones de guías aéreas falsificadas, perdón, sí, más o menos, sí, $50 millones, ¿ya? En estas guías que se consideraron o que se encontraron como guías falsas. Esto se verificó también con las empresas transportistas, o sea, con la TAM y con FedEx, ¿ya? Efectivamente. Algunas, por ejemplo, ocupaban la modalidad de después que no correspondían a las exportaciones señaladas, sino que la guía existía, pero eran otras exportaciones que no estaban que no eran relacionadas a las operaciones que aquí declaraban estas empresas, ¿ya? Bueno, con esto entonces el Servicio Nacional presenta una querella, o sea, habíamos presentado la denuncia ya el 2015, con que se inicia todo el proceso de investigación, o sea, se terminan en agosto, ya en octubre ya habíamos presentado las 4 denuncias y el 31 de agosto del 2016 se presenta la primera querella en contra de Juan Galás, ¿ya? Importadora
y Exportadora Llave Limitada, ¿ya? Para, digamos, como inicio de el proceso que se había detectado antes. El día 4 de abril del 2017, ya el Servicio Nacional se opone a la comunicación de no perseverar presentada por el Ministerio Público, ya y solicita, digamos, continuar con la investigación penal, específicamente porque faltaban diligencias sustanciales o fundamentales en este caso, como por ejemplo se había solicitado por parte del servicio oficiar al Servicio de Impuesto Interno, ya para investigar o conocer del Servicio de Impuesto Interno si habían o no obtenido estas empresas o los denunciados o estos exportadores la habían solicitado la devolución de IVA, ¿ya? Porque si bien eso le compete a Impuesto Interno, están relacionadas a las exportaciones ya afirme, es decir, ya legalizadas, el que puedan pedir la devolución del IVA al exportador. Entonces era una arista más y por lo tanto faltaban esas diligencias que creíamos que también eran relevantes para también continuar con la investigación penal en este caso. El 9 de julio del 2017, entonces, después de, por supuesto, perseverar con la investigación, ya la Fiscalía recibe, o sea, oficia previamente a eso y recibe la respuesta del Servicio de Impuesto Interno respecto a el señor Juan Víctor Galaz con las operaciones entre el año 2014 y 2015 que habrían recibido por concepto de devolución de IVA al exportador, ya 11.000 millones de pesos, ya en devolución. El 6 de julio del 2017, el Servicio Nacional de Aduana inició una auditoría a Juan Galaz, además de los procedimientos, entonces, y la denuncia y la querella que teníamos presentado en el Ministerio Público para revisar todas las operaciones, ya que se hubieran efectuado, y así en agosto del 2018 se emitieron 2 multas administrativas además, ya por una suma de 1.000 millones de pesos, ya 1.155 millones de pesos, en atención al incumplimiento de entrega de antecedentes requeridos durante la auditoría, ¿ya? Con eso entonces además se remite... Directora, disculpe que la interrumpa, pero estamos a 2 minutos de terminar y para alcanzar esa pregunta, si pudiera ir resumiendo la presentación. Sí, Presidenta, por su intermedio entonces voy a pasar a los temas. Aquí está el correlativo de todas las acciones que hizo el servicio desde el año 2015, en que hace la denuncia hacia adelante y solamente materializar, pueden pedirme todos los antecedentes de todas maneras. ¿Ya? En este caso debemos decir que estos análisis, las querellas y las denuncias interpuestas, el Servicio Nacional de Aduana las realizó desde el año 2015, el 31 de agosto, iniciando con esta presentación, habiendo investigado, analizado por lo menos periodos desde un año hacia atrás. ¿Ya? A la fecha se han presentado 12 acciones por exportaciones maliciosas de teléfonos celulares, 7 de ellas en la operación tributo actualmente en contra de 14 empresas, y de la arista aduanera se formalizaron 13 personas de un total de 16 por 3 que no están a vía, porque no están en el país o porque fallecieron, ¿ya? Por delitos de asociación ilícita, delito aduanero y lavado de activos. A partir de esta acción, entonces, el órgano persecutor, el Servicio de Impuesto Interno, tomaron conocimiento de los hechos que luego derivaron también en la detección de otros ilícitos, como la factura falsa y toda la cadena de facturas falsas internas para llegar a una factura, a una operación de comercio exterior, ya maliciosamente falta, que hay delitos que le competen directamente a impuestos internos, ¿ya? Además de lo estrictamente aduanero. Por supuesto, además, están sometidos otros antecedentes a un RUC que actualmente está en un proceso reservado, que es el RUC que está ahí, ¿ya? Que está en el Tribunal de Garantía de Santiago, ¿ya? Bueno, esto específicamente tiene que ver con el ejercicio de la potestad aduanera. Hoy día tenemos 3 años de facultades para hacer análisis hacia atrás y requerir información y hacer la denuncia. Por supuesto que este periodo de prescripción se suspende con la denuncia correspondiente, ¿ya? Principalmente, tanto lo hacemos
con las mercancías que ingresan como las que salen, en este caso la exportación, que a pesar que no pagan tributos aduaneros en particular, sí tienen un impacto, por supuesto, en actuaciones, devolución de impuestos y otros hechos. El contrabando de exportación además también es una figura legal, ¿ya? Y si bien esto está exento de impuestos, hoy día también contamos con el contrabando de exportación como figura y quiero decir que en este caso además con la ley de contrabando de dinero, las facultades de aduana para denunciar se aumentaron de 3 a 5 años. No les rige a esto porque son anteriores. La ley se promulgó el año recién pasado, por lo tanto, a partir de ahora nosotros tenemos 5 años de facultades. Esperamos mejorar el trabajo que se está haciendo con impuestos internos, con el Ministerio Público y los demás, a partir del proyecto de ley del subsistema de inteligencia económica y financiera del Estado, que nos va a levantar barreras para compartir además información relevante de estos temas con impuestos internos y con la unidad de análisis financiero. Y adicionalmente a eso, por supuesto, que el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias también conlleva hacer un mejor trabajo en materia tributaria para el cumplimiento de este y otros de otras materias, porque también fortalece las facultades del Servicio Nacional de Aduana para asegurar el cumplimiento tributario en ámbitos como el que hemos puesto acá. El detalle completo está ahí y cualquier información que requieran de la investigación también se lo podemos hacer llegar. Muchas gracias, directora. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Diputado Ilavaca tiene la palabra. Sí, Presidenta. Durante harto tiempo estuvimos discutiendo un poco el mejorar las facultades fiscalizadoras y del Servicio Nacional de Aduana, que son parte importante del sistema de inteligencia respecto a los procesos fiscalizadores, y hoy día cómo el crimen organizado generalmente está utilizando el sistema de aduana y las debilidades que tenía históricamente. El año pasado tuvimos varias sesiones en la Comisión de Constitución en conjunto con la Dirección General viendo este tipo de normativas. Y cuando uno empieza a ver que efectivamente existen resultados potentes buscando aristas, uno en definitiva tiene que felicitar el trabajo que se desarrolló. Pero me queda una duda, porque ustedes dijeron que en el 2017 el Ministerio Público había declarado, había utilizado la opción de no perseverar con la acción, ¿ya? Claro, de facultad del Servicio de Impuesto Interno, pero después, o sea, de la Fiscalía, pero después, al ustedes oponerse, ¿el Ministerio Público continuó con el proceso investigativo o ustedes llevan adelante la acción? Ya, fue trabajo del... ya. Pero si es que ustedes no se hubieran opuesto, obviamente esto hubiera terminado así y todo este tremendo trabajo se hubiera ido a la basura. Ya, esa era mi pregunta nada más, Presidenta. Gracias, diputado Ilavaca. Sí, yo comparto un poco, o también por lo menos me quedé con la misma impresión, que fue fundamental la acción de aduanas en perseverar o en oponerse a la decisión del Ministerio Público no perseverar. Y ahí me surge una pregunta a propósito de este oficio a solicitud de aduanas para que el Servicio de Impuesto Interno informara si se había solicitado la emisión de la devolución del IVA. ¿Cómo ustedes como servicio ven que las coordinaciones en relación al Servicio de Impuesto Interno, entendiendo que son dos órganos autónomos y que tienen facultades diferentes, pero para este tipo de ilícitos se generan las comunicaciones de manera oportuna? Porque alguien podría decir, bien, acá faltaba una diligencia que era fundamental de parte del Servicio de Impuesto Interno, y si aduana no hubiera presentado una oposición a la decisión del Ministerio Público, hasta aquí nomás llegábamos, y todas esas 7 acciones por exportaciones maliciosas que tenían que ver con la operación tributo, de unas 2 en total, no hubiesen existido, ¿verdad? No hubieran podido prosperar. Entonces, quisiera también que nos pudieran aportar como comisión cuál es la mirada que tienen en torno a las comunicaciones con el servicio, o de qué manera esas coordinaciones, de manera oportuna, así como creo que también es una crítica generalizada en torno a la acción del servicio, podrían evitar este tipo de situaciones absolutamente indeseables, porque bien podría haber acabado ahí la investigación de parte de la Fiscalía. No sé, Presidenta, por su intermedio, sí, comunicar que efectivamente lo primero al diputado, ¿cierto?, respecto a
a la oposición a la comunicación de no perseverar efectuada por el Ministerio Público. Efectivamente, esta comunicación de no perseverar estaba basada en un informe de la BRIDEP, de la Brigada de Delito Económico, ya que le habían asignado el RUC de la causa para hacer la investigación correspondiente, donde le comunica al fiscal que no se había podido establecer el perjuicio fiscal, ya en el caso. ¿Ya? Y esto tenía que ver más bien, hoy día nosotros trabajamos bastante con el Ministerio Público, ¿ya? Pero el delito que parte es difícil de entender desde el perjuicio fiscal, ¿ya? Porque la exportación no paga tributo, entonces la derivada era difícil de entender, entonces nosotros nos opusimos específicamente presentando cuál era el daño fiscal en este caso, más allá de de la exportación, de la posibilidad de otros riesgos, porque eran una posibilidad, había que investigarla, que fuera un lavado activo, porque yo sobrevaloro y digo que estoy justificando mayores ingresos, que podría ser eso también, o un blanqueo de robo de celulares, por ejemplo, que también fue alguna de las hipótesis que presentamos nosotros, no tenían que ver con el tema aduanero, principalmente con el perjuicio fiscal, sino que no con otro tipo. Sin embargo, en este caso, una de las principales aristas era que las empresas estuvieran pidiendo una devolución de exportador y ahí sí había un perjuicio fiscal directo, y lo que nosotros presentamos específicamente que todo exportador ya tiene la posibilidad de solicitar la devolución de el IVA, ya que ocupare en producir esa exportación, y fue lo que solicitamos como arista investigar que no había sido investigado, o diligencia que habíamos pedido pero que no estaba desarrollada, ¿ya? Por lo tanto, era importante hacer ese hincapié y así lo entendió el fiscal. Respecto a la comunicación con impuesto interno, cabe hacer presente que desde 2015 a la fecha, efectivamente ha cambiado un poco el trabajo con impuesto interno. Hoy día, más o menos desde esa fecha, se empezó a trabajar en un sistema de interoperabilidad con impuesto interno, en una mesa en la cual confluyen la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuesto Interno, Tesorería General de la República y Aduana, ¿ya? En coordinación, donde estamos trabajando en el intercambio de información. Hoy estamos construyendo sistemas que nos permitan interoperar, ¿ya? ¿Por qué? Porque las facultades que tienen cada uno de los servicios también hacen que nosotros, para pedir información, que para cada servicio tiene bajo reserva, ¿cierto? Respecto a los contribuyentes o usuarios, específicamente los sistemas, tenemos que hacerlo por la vía oficial para levantar esa información. Hoy día nosotros estamos trabajando en levantar barreras a través del sistema de inteligencia o el subsistema de inteligencia económica y financiera del Estado, que va a establecer que no va a haber reserva de información entre las unidades de inteligencia, de impuesto interno, de aduana, con la unidad de análisis financiero, lo que nos va a permitir usar toda la información sin tener que pasar por el filtro de ver si es información reservada o no, si compete a solicitar o trasladar a terceros. ¿Por qué? Porque esto no es es un análisis, es una fiscalización. Ya no es una investigación llevada por el Ministerio Público hasta cuando levantamos la información. ¿Ya? Lo que sí nosotros tenemos es trabajo. Nosotros desde que presentamos las querellas y después de eso, nosotros a través de la unidad especializada de delitos económicos y medioambientales, la UDECO de la Fiscalía Nacional, ya entregamos un cuadro y nómina de todos los exportadores, y eso también se lo ha entregado a impuesto interno posteriormente a eso, ¿ya? Eso nos ha permitido trabajar en conjunto a posterioridad que nosotros desarrollamos. Hoy en día las mesas de trabajo para esto, para robo de madera, para robo de cobre, nosotros estamos compartiendo información porque estamos haciendo mesas de foco, ¿ya? Pero el subsistema de inteligencia económica y financiera del Estado nos va a permitir trabajar en línea, sin reserva de información. Todo como una mirada de futuro. Diputado de la Vaca tiene la palabra. Presidente, me quedo con la fase final, porque efectivamente el entender de que aquí todos somos parte de un sistema que debe estar comunicado permanentemente es esencial. Porque hoy día, si es que la BRIDEC, en concomitancia con el Ministerio Público, solicitaran una medida de estas características, puede echar por la borda una organización criminal potente que está operando en Chile porque no hay fraude fiscal, ¿ya? Sin llevar adelante la investigación más profunda, y lo que me preocupa es eso.
Y espero que efectivamente avanzando en todos estos procedimientos, sobre todo de la inteligencia y los nuevos proyectos, o sea, las modificaciones a la ley de inteligencia que está desarrollándose, este tipo de factores se han tomado muy en cuenta, insisto, por la inexperiencia de algunos, llámese Policía de Investigaciones, Ministerio Público, pudo haber quedado esto impune. ¿Ya? Entonces, por eso es fundamental el trabajo colaborativo y qué bueno que se está avanzando en cada una de las medidas tendientes a poder generar este sistema completo en orden a ir detectando la comisión de delitos que cada vez son más complejos, específicos y con mayor nivel de tecnología. Hoy día los criminales, los grupos organizados criminales están caminando a 1000 por hora y nosotros recién estamos echando a andar el auto. Entonces, por eso qué bueno que se está avanzando. Yo insisto, felicitar al el trabajo que ha estado desarrollando aduana y qué bien que el gobierno en definitiva también haya entendido que aduana, entre otros, son parte importante del proceso de persecución criminal, sobre todo en un mundo tan complejo. Tenemos que perseguir el dinero, porque la ruta del dinero va a lograr también mejores resultados que solamente la represión en las poblaciones. Creo que, y con eso me quedo, felicitaciones al equipo de aduanas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo tengo solamente una pregunta, porque me parece también en la línea correcta, sobre todo revisando lo que ocurrió en 2017 y que pudo haber quedado hasta ahí la investigación penal, y en la importancia de contar con un sistema integrado de información que no implique el carácter de reserva para los organismos que estén todos involucrados en el levantamiento de antecedentes penales en relación a los delitos tributarios. ¿Para cuándo proyectan que pueda estar funcionando al 100% este sistema integrado de información sin reservas, donde que las comunicaciones funcionarían todo vía una plataforma y que por lo tanto se adaptan también a los tiempos de la persecución de este tipo de delitos que cada vez va más rápido, como bien decía el diputado Ilava? Si nos pudiera comentar, directora. Gracias, presidenta. Sí, estos delitos son complejos porque son delitos bastante técnicos. ¿Ya? Entonces nosotros venimos trabajando con el Ministerio Público en algunos temas de foco. De hecho, por los sistemas en línea, nosotros venimos construyendo el sistema desde el año pasado con fondos del Programa de Modernización del Estado. ¿Ya? Y vamos construyéndolo por etapas. Entonces hay interoperabilidad en distintas fases. Por lo tanto, nosotros ya estamos trabajando en varios temas de foco y tenemos temas de foco en el robo de madera, en el robo de cobre y en otros ilícitos. En estos casos también lo hemos subido a la mesa de trabajo. Adicionalmente, esto se va a ver sustentado por la creación de unidades. Nosotros tenemos una creación de un departamento de inteligencia aduanera a nivel nacional. ¿Ya? Adicionalmente a eso, en el área jurídica, creamos el Departamento de Crimen Organizado y Defensa Penal. ¿Ya? Con eso además generamos una Contraloría Interna para comportamiento funcionario, porque creemos que el crimen organizado hay que atacarlo en esas 3 vías. Y esto se va a comunicar directamente con el Ministerio Público, con la unidad de foco de crimen organizado que ellos acaban de implementar. Lo estamos trabajando con la ULDECO principalmente. Además del sistema, lo que nos va a permitir levantar las barreras y trabajar en línea es el proyecto de ley del subsistema de inteligencia económica y financiera del Estado, que está en discusión, porque eso nos permite trabajar sin reserva y compartir la información completa sin necesidad que haya un análisis de las facultades de cada uno de los servicios y las autorizaciones correspondientes. Esto va a crear un subsistema con las unidades de inteligencia que les da facultades especiales para compartir la información en este microsistema, ¿ya? De unidades que van a trabajar ellos con la reserva de transferencia de información. O sea, se levanta todas las barreras entre esas unidades y lo que hace este sistema es repartir las alertas a las demás unidades de información en el trabajo con el Ministerio Público y lo demás. Hoy día todavía lo tenemos que hacer a través de la vía antigua, pero con los sistemas ya no estamos transfiriendo información. Muchas gracias, directora. Yo quisiera agradecer también la presentación de aduanas, el trabajo que están haciendo, la alerta oportuna que le generaron al Ministerio Público y, por cierto, la mención a los proyectos que son importantes para que se pueda generar este sistema integrado de información. Bien, antes de acabar la sesión, mencionar que para la próxima comisión del día lunes 8
de abril, invitaríamos a esta comisión al ministro de Hacienda, el señor Mario Marcel. Citaríamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, la señora Solange Bernstein. ¿Bien? Ok, muchas gracias, secretario, por haberse cumplido el objeto de la sesión, y esta se levanta.